Sociedad Argentina de Cardiología. Es un honor para mí tenerlos una vez más y también quisiera, doctor, reiterarle nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por todo aquello que durante años, en tiempos más difíciles, en tiempos mejores, siempre hemos estado juntos, tanto ustedes con nosotros como nosotros con ustedes. Agradezco esta inmensa relación que hemos tenido. Creo que va a fortalecerse más, aún más, pero evidentemente qué grandes y qué clase tan espléndida de personas son, doctor. Gracias, gracias, un honor para nosotros. Bueno, aquí tenemos al doctor. Así es. Aquí tenemos al doctor Pablo Stutzbach. El doctor es profesor y jefe de la Cátedra de Cardiología Clínica de la Fundación Favaloro. Es director del Instituto Cardiovascular de San Isidro y es profesor del curso de la residencia, un curso muy especial y muy innovador de residentes de cardiología de la Sociedad Argentina de Cardiología. El doctor Pablo Stutzbach es el presidente actual de la Sociedad Argentina de Cardiología. Gracias, doctor, y nos va a hablar de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad valvular. Hola, muchísimas gracias. El aparatito. Sí. Bien. ¿Y para marcar esto? Y para marcar con un... ¿Lo marco acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Blanco, por la invitación. Para nosotros es en Argentina usamos una palabra en sentido positivo, terrible honor estar acá. Tenemos un afecto con Venezuela histórico desde las sociedades, pero me toca trabajar con muchos venezolanos en Buenos Aires. Tenemos excelentes médicos, ingenieros trabajando. En mi clínica por lo menos hay 3. Y la verdad que es admirable el nivel de responsabilidad profesional y humano, así que es un espectacular placer para mí estar acá. Como vengo en nombre de la sociedad, le quiero explicar un poco a todos qué es la Sociedad Argentina de Cardiología. La Sociedad Argentina de Cardiología es una sociedad histórica, tiene 90 años, empezó como una revista, después como una sociedad. Argentina tiene 3 premios Nobel, uno es Bernardo Husay, que describió los mecanismos de la insulina, Leloir y César Milstein, que es fundamentalmente el que fundó las bases para lo que hoy llamamos anticuerpos monoclonales. La sociedad creció de 2 lugares, la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Fisiología, donde estaba Husay, y el Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, donde estaba un grupo de clínicos muy importantes, y de 2 institutos de investigaciones, uno en Rosario y otro en Córdoba. Son las 3 provincias más importantes de Argentina, allí nació. Lo importante es que los fundadores de la sociedad, el doctor Raúl Menéndez, el doctor Tacchini y el doctor Faciolo, que también participó, son de los creadores de nuestra sociedad. Es decir, nosotros nos consideramos, como decimos en Argentina, hijos de Husay. Husay es un modelo de enseñanza. Y también el doctor Orías, que es el segundo de la primera fila, empezando desde su derecha. También nuestra sociedad fue y tuvo un rol muy importante René Favaloro. Yo tuve la suerte de estar 23 años en la fundación, fui a la primera cámara de residentes, ya me fui de fundación, así que el título es pasado. René fue el desarrollador de la cirugía de bypass, pero además un gran líder y un gran mentor de muchos de los que hoy estamos y lideramos servicios de cardiología en Argentina. La sociedad argentina es un país muy grande y estamos por todos lados. Este es un curso en la mitad de la Patagonia que hicimos en mayo, de medicina digital, donde está toda esta gente joven. Llegué tarde porque estos son los que organizaron el Congreso de Imágenes, que es muy importante para nosotros y me quieren mucho y si no estaba iba a tener vendetta. También vamos a Córdoba a dar un curso universitario, allá hay leyendas de la cardiología argentina, y vamos a Córdoba. Y tuvimos la semana pasada en la mitad de la montaña, a 2000 metros de altura, donde yo nací, en Jujuy, formando gente en cardiología de la altura, enfermeros, RCP y también hablando de enfermedades. Así que la sociedad está por todo el país. Argentina tiene 6.500 metros desde el norte, kilómetros del sur a norte.
Es muy grande, es muy diversa. Ahí hacía 3 grados ese día, pero en la Patagonia estaba haciendo 10 grados bajo cero, así que había ya, y ayer hacía 4 grados en Buenos Aires bajo cero. Estos son los 3 congresos más importantes, como dije, imágenes, cardiometabolismo en agosto, pero el Congreso SAR-25, que es una reunión de toda la región, que ya lleva 51 años, y es por donde andamos mucho. Pero quizás lo más importante que tiene la sociedad para nosotros es esto, que es algo que escribió Bernardo Husserl, que son los valores. Nosotros tratamos de transmitir valores, y esta cartita que mandó Husserl en el 43 a sus discípulos, dice: amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción por la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia, a mi semejante, afecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Y este es un poco el ideal de nuestra sociedad, si queremos decir qué es la sociedad. Yo nací acá en la montaña, olvídense que la Argentina es Buenos Aires, esto es el norte, el límite con Bolivia, no es Buenos Aires apareció, esto es lo primero de la Argentina. Mi familia de ahí, yo nací 70 kilómetros de abajo, pero paso gran parte de allá. Tenemos una integración cultural con los pueblos autóctonos originarios muy respetuosa, sin necesidad de diferencias con violencia. Así que la Argentina es un país que tiene una tolerancia amplísima, porque es gran parte de inmigrantes. Yo vengo de una mitad libanesa cristiana y una mitad alemana, para hacer una idea. En Argentina valoramos la amistad. Estos son cerros de Jujuy, son todos en Jujuy. Nos gusta la música en familia, ese es mi tío tocando el charango, y está mi familia, siempre en medio de montaña. Es decir, que tenemos estas virtudes, tenemos 3 grandes defectos. No se puede hablar del fútbol con nosotros, manejamos una soberbia insoportable y la admito. Somos un poco cancheros, totalmente, lo admito, y a veces un poquito pícaros, pero créanme que yo soy del norte, no eso más de los porteños. Yo vivo en Buenos Aires desde los 18 años cuando fui a la facultad. Bueno, voy a hablar de esto. Es una charla conceptual de cómo entender la enfermedad. Este señor que está ahí, japonés, se llama Kichi Sagawa. Los otros 3 son mis mentores. Esto es el Instituto de Investigaciones Básicas que soportaba René Favaloro con su bolsillo. Y vino a hablar de mecánica cardíaca en el año 1980, estaba en el secundario, así que nada iba a entender. Kichi Sagawa es el padre del rublo presión-volumen, básicamente, que es lo que permite entender la mecánica cardíaca desde un punto de vista newtoniano. Vamos a hablar un poco de Newton y de Max Planck, y van a entender por qué. Claramente describió esto, que todos sabemos, que siempre lo digo, una función lineal que predice el comportamiento. Si yo agarro un músculo contraído y lo estiro, el comportamiento es lineal. Si yo agarro un músculo en diástole y lo estiro, el comportamiento es exponencial. A partir de ahí, este señor llamado George Ross escribió el trabajo de estenosis aórtica con Bramwell en la década del 60, del cual seguimos hablando, los síntomas, te morís, si tenés angina, etc. Fue el que interpretó, trabajó con él y escribió esto, que es lo que ha manejado las enfermedades valvulares desde hace muchos años, este artículo del año 85, que es el comportamiento mecánico, la teoría mecánica de las valvulopatías, sobre todo orgánicas. ¿Qué es nada más que esto? Las valvulopatías que tienen sobrecarga de volumen y insuficiencia mitral aórtica se desplazan hacia la derecha, se dilatan y luego deterioran la función ventricular por teóricamente impacto de la sobrecarga persistente, genera fibrosis. Y las valvulopatías con sobrecarga de presión se desplazan hacia la izquierda, alterando la función diastólica, no alterando la función sistólica. Y lo que hacemos en estos escenarios es, en el primero, profilaxia de la insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada valvular. Eso es lo que es manejar una valvulopatía. Y la otra es profilaxia de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Piensen que el 70-60% de los pacientes que vamos a mandar a operar tienen el ventrículo preservado antes. Y ahora les voy a explicar por qué. Eso es lo que hacemos. ¿Qué dicen los datos? Las válvulas explican el 8.2% de las insuficiencias cardíacas, pero fíjense que lo más frecuente es la de fracción preservada, más de 50. Y obviamente, como decía Kichi Sagawa, las que más tienen función reducida o menos de 40 es la insuficiencia mitral, y la que más tiene su porcentaje, más de 50, en su total hablo, no en su de forma de hacer insuficiencia cardíaca de la estenosis aórtica, es la estenosis aórtica. La mayoría son con función preservada más de 50, y esto explica un poco ese rulo presión-volumen. La insuficiencia mitral es una valvulopatía que siempre sabemos vamos a subir la situación de poscara, más orificio, menos presión de fin de sístole, y siempre lo voy a llevar a una situación naranja. Por lo tanto, siempre va a haber más volumen de fin de sístole aumentado, y siempre va a caer la fracción de eyección. Y esto está súper descrito ya en un trabajo de Sarano,
que siempre que lo operamos, la fracción de decisión va a caer 10, 15 puntos, siempre y cuando lo operemos por arriba de 60, por eso el 60 es una indicación de cirugía en asintomáticos histórica, porque fíjense lo que le pasaba. Si llegábamos tarde y hacían insuficiencia cardíaca, hacía insuficiencia cardíaca el 23%, el 44% se moría antes de los 5 años. Esto es antes del beta bloqueante y todos ahora le dicen fantástico, yo tengo duda de la palabra fantástico, pero bueno, digámosle fantástico va a estar a la moda. ¿Qué pasa hoy con insuficiencia mitral? Este es el trabajo más grande recientemente publicado. Cuando operamos todavía llegamos tarde. Fíjense, el cuadro es lo de arriba es insuficiencia cardíaca y muerte con FA, lo naranja es insuficiencia cardíaca y muerte sin FA. La FA es un problema. Y lo que es internación, eso es el endpoint muerte y insuficiencia cardíaca. Ahora los endpoint de las cirugías valvulares es insuficiencia cardíaca, porque hacemos profilaxis insuficiencia cardíaca, antes no lo poníamos eso. Y la mortalidad sigue estando aproximadamente con FA en un 15% y debajo, ahí, un poco para abajo, más arriba. ¿Qué quiero decir? La fibrilación auricular hoy en la insuficiencia mitral tiene un rol importante y algo tenemos que hacer, y no es un parámetro menor en el manejo. Pero vamos a hablar de la estenosis aórtica, y vamos a hablar básicamente de la estenosis porque es la más compleja de todo. Y yo siempre digo, esta es la etapa lineal o newtoniana de la estenosis aórtica. Es un trabajo que hicimos hace muchos años, donde agarramos pacientes sin enfermedad coronaria y estenosis aórtica pura con disfunción ventricular. Quiero decirle a todos que antes low flow, low gradient era 30% de fracción de eyección y 30% de gradiente medio, no 40-40. ¿Y qué vimos? Vimos el comportamiento de la fracción de eyección postoperatoria, y fíjense que hay pacientes que suben mucho y pacientes que no suben tanto la fracción de eyección, pero todos mejoraban, todos mejoraban. Y acá vamos al concepto newtoniano que tenemos de la estenosis y de las valopatías. Los médicos siempre necesitamos algo lineal, que predizca. Tenemos una adicción por lo lineal y lo newtoniano en el comportamiento de las enfermedades y de las válvulas. Y fíjense, a más gradiente, el delta de fracción de eyección muestra más recuperación. ¿Qué estoy diciendo acá? Cuando tengo más gradiente preoperatorio, mejor recuperaba la función ventricular y era predecible, fíjense, linealmente de forma espectacular. Y acá vemos, por eso divido 3, si tenías menos de 30, el delta a los 3 meses era 10.6 puntos, 10 más menos 6 puntos, fíjese abajo, y 19, casi el doble si tenías más de 30, y fíjese que partimos casi de las mismas fracciones de eyección basal. ¿Qué quiero decir con esto? Conceptualmente, era bastante predecible el comportamiento de la estenosis aórtica, todas bicúspides, si no tenía enfermedad coronaria, y la edad media de estos pacientes estaba por debajo de 60 años. Yo siempre pongo estas dos diapositivas, Newton, física newtoniana, el inicio de las ciencias, la fórmula de la fuerza gravitacional, y Max Planck, la fuerza de emisión de los fotones. Las dos fórmulas que cambiaron probablemente la manera de ver la ciencia, el mundo. La gravedad para Planck es totalmente distinta desde la descripción, porque este es un mundo de certezas, Newton, y variables controladas, y de pocas probabilidades, sino de certezas. Fíjense, las funciones lineales son producto de eso. Max Planck es todo lo contrario, la incertidumbre de cómo la emisión de energía o de radiación electromagnética tiene momentos y cuántos, por eso se llama cuantos. La física cuántica es porque se libera energía por momentos. Y es un mundo de probabilidades y no de certezas. Y creo que estamos entrando en la estenosis aórtica en ese mundo, porque ya no es estenosis aórtica lo que estamos tratando en los pacientes de ahora. Fíjense, la cantidad de insuficiencia cardíaca post que tenemos, básicamente en una estenosis aórtica bajo gradiente, alto gradiente, alto flujo, sintomática, low flow, low gradient, flujo paradojal e indeterminada. Entre un 18% entre un 22% hace insuficiencia cardíaca después del procedimiento. Por lo tanto, ese comportamiento lineal que sabíamos, por ejemplo, en el alto flujo, alto gradiente, no se entiende si mejoramos, sacamos la poscarga y el juego de poscarga de precisión de fin de sístole de Kichi-Sagawa debería funcionar y no funciona. ¿Y qué problema tenemos? Fíjense, este es un trabajo danés, casi 43% de internación por insuficiencia cardíaca un año, 16 el primer mes. La principal causa de insuficiencia cardíaca después de un TAVI, y con impacto en mortalidad si internadas precozmente o tardíamente. Este es un trabajo francés que ya discrimina más. Si te internás o no te internás, te morís más, pero es más importante que te internes muchas veces, la curva de arriba a la derecha, y si te internas tardíamente te va peor. Es decir, que las internaciones
iniciales no son tan importantes, las múltiples sí, y si te andás tardíamente es porque realmente te va a ir peor. ¿Qué significa? ¿Estamos llegando tarde a la enfermedad o la enfermedad es mucho más compleja? Y voy a centrarme en la estenosis aórtica. La enfermedad es mucho más compleja. Obviamente tenemos las variables de la estenosis aórtica, la respuesta a la función del ventrículo izquierdo, pero tenemos las comorbilidades actuando cada vez más en los pacientes que vemos, y sobre todo de la era de la aparición del TAVI. Esta enfermedad coronaria, la fibrilación auricular y la anemia hiperpénica. Casi lo mismo que la insuficiencia cardíaca con función reducida y preservada. Clásicamente, esto es la historia de las enfermedades valvulares: lesión valvular, respuesta al ventrículo, síntomas, riesgo de esperar, riesgo de intervenir, el clásico seguimiento que tenemos de los pacientes, y con una actitud pasiva. Es estenosis aórtica, no es hipertensión, HFpEF, etc. Y claramente, el ventrículo puede reducir rápidamente, despacito o lentamente, y tenemos el BNP y algunas variables ecográficas para decirnos qué va a pasar en este mundo lineal newtoniano que pensamos que vamos a tener en, en todos los pacientes con estenosis aórtica. Esto fue un aprendizaje muy grande, año 94, sí, 94. Se murió una paciente esperando la cirugía, durmiendo en la cama. Se iba por el día siguiente, se internó esa tarde. La fue la enfermera, me llamó. Nosotros tomamos, no había resonancia, entonces, ¿qué hacíamos? Agarramos todas las muestras, primero su suelo, anatomía patológica, con mi querido doctor Lagens. 15 días después, el doctor Lagens me llama y dice: "Che, mira, Pablo, año 95. Mirá esto, fibrosis". Y la paciente tenía un ventrículo normal, era un alto flujo, alto gradiente, pero tenía realmente indicios de mucha fibrosis. Y por suerte, años después, en 2003, salió este trabajo magnífico, donde correlaciona función ventricular, más de 50, de 50 y 30, menos de 30, y biopsias que le tomaban antes de mandar a operar a los pacientes. Fíjese, hay una correlación entre más fibrosis, menos fracción de eyección, y más fibrosis, más dilatación, más fibrosis, menos recuperación de la función ventricular, y 3 estadios. El primero, hipertrofia sarcomeral y miocítica. La segunda, ya hay fibrosis, fíjese arriba. Esto era así, no me dijo. No lo puedo entender todavía. Era fibrosis entre las fibras, algo de enfermedad vascular y algo de fibrosis. Ya en el de abajo, sarcopenia, destrucción de sarcómeros. Y en la última, ya mucha fibrosis, pérdida de miocitos y autofagia, vacuolas, autofagia. Lo mismo que escuchamos muchas veces en insuficiencia cardíaca, el efecto de las glifosinas. Y también en microbiología electrónica, apoptosis. Eso pasa por la sobrecarga de presión. Es efecto exclusivo a la sobrecarga de presión. Pero si además le agregamos que la estenosis aórtica es un excelente modelo de hipoperfusión coronaria por varias razones. Primero, porque altera el gradiente epicárdico con el subepicárdico al aumentar la presión intraventricular. Eso genera en PET-CT, fíjense, en el estrés, isquemia, y en el rojo, a su derecha, perfusión de trastorno de perfusión cardíaca, que eso es enfermedad microvascular. Le voy a dar una mala noticia, se sabe del año 82. Pasó el año 82 muy fuerte porque fue la guerra de Malvinas, así que nos marca. Yo estaba en tercer año secundario. Se sabe que la estenosis aórtica tiene enfermedad microvascular. Por lo tanto, hoy, gracias a Dios, existe la resonancia, gracias a Planck. Acuérdense, cateterismo es Newton, la resonancia es Planck. Es física cuántica pura. Entonces, tenés varios patrones de isquemia. Algo parece isquémico, su endocárdico, medio ventricular, todos con impacto en la supervivencia, y el fenómeno de descripción de por qué un ventrículo se hipertrofia y después se dilata, la apoptosis y, obviamente, la autofagia, producto del exceso de presión. Y para colmo, hay diferencias entre las mujeres y los varones. Las mujeres tienden a hipertrofiarse, los varones tendemos a dilatarnos, y para colmo, las válvulas de las mujeres se fibrosan más, las nuestras se calcifican más, por el efecto de los estrógenos en la historia de la enfermedad. Así que fíjense si la enfermedad no es tan básica de presión-volumen y es mucho más compleja para meter un montón de variables en el medio. Y para complicarla más, no solamente el problema está en el ventrículo izquierdo, tenemos 4 grados, desde la válvula mitral hacia atrás, que genera gravedad e impacto pronóstico. El grupo de abajo celeste es solamente el ventrículo. De arriba en adelante, con un 50% de mortalidad, casi 50% veces más, si voy lesionando la aurícula mitral, la aurícula izquierda, con insuficiencia mitral o dilatación, ya tengo hipertensión pulmonar y IT moderada severa, me va peor, y si tengo disfunción del BD, me va muchísimo peor, que sería el último punto. Por lo tanto, la enfermedad es mucho más compleja que rulo, presión, volumen, de mi querido Kichi Sagawa y John Ross. Estos son ejemplos. Ese es un típico caso de una tipo 1-2. Fíjense, el ventrículo perfecto, la presión de eyección, gruesito, pero fíjense, IM y aurícula súper dilatada. Este es un típico caso 4, fíjense, los ventrículos son bastante buenos, pero tiene una
IT severa, se me fue para atrás. Ahí está. Bueno, estoy haciendo macana. Bueno, una IT severa y una hipertensión pulmonar de 75. Y lo más terrible de todo, obviamente que puede aparecer amiloidosis, el otro es una resonancia de amiloidosis. Pero esto es lo más triste, si yo intervengo, solamente el 52% se modifica o cambia ese estadio. Es decir, solamente el 48, el 52 no cambia, sigue estando en el mismo daño estructural. Si yo los clasifico, los vuelvo a clasificar igual, es irreversible eso. Y eso impacta en el pronóstico. O lo que decía, la amiloidosis es un nuevo actor. Para nosotros no es 12, 15% como una serie, nosotros como mucho 5% habremos visto. Pero aparte se complica la cosa, porque puedes tener una hipertrofia, como el caso 1 o 2, que se comporte como un GESPEF. ¿Cómo sabemos hoy? Hoy, bueno, hay trabajos que diferencian. Entonces, aórtica con GESPEF. Metabólicamente, grasa epicárdica, como los pacientes GESPEF. La correlación grasa epicárdica y consumo de oxígeno, igual que GESPEF. Y si lo subo a una cinta, fíjense, puedo tener en el eco previo con el score de insuficiencia cardíaca de los europeos, estenosis aórtica con disfunción diastólica, y estenosis aórtica moderada, y estenosis aórtica severa sin disfunción diastólica. La descripción de disfunción diastólica va en la famosa curvita de Sagawa, de estirar el músculo, si va para la derecha o para la izquierda. Y este comportamiento ante el esfuerzo define tres poblaciones, dos poblaciones muy importantes. Tener GESPEF se determina muy bien por el comportamiento de la arteria pulmonar, porque ustedes saben que el GESPEF es una enfermedad del circuito pulmonar también y de la vasculatura pulmonar. Y esa pendiente define un grupo de más riesgo, sea moderado o severa la estenosis, por la pendiente de crecimiento entre la presión pulmonar y el cardiac output. Esto nos permite identificar 4 tipos de pacientes. Si bien estos eran todos pacientes sintomáticos, donde la disnea nos explicaba por el área valvular. Estenosis aórtica con GESPEF severa, estenosis aórtica severa sin GESPEF, estenosis aórtica severa y estenosis aórtica moderada. Así que la cosa es más difícil de lo que pensábamos. Y este trabajo de ese mismo grupo muestra separar eventos como muerte, necesidad de reemplazo, hospitalización y atrial fibrillation en función de esa pendiente del estrés, del SLOP que tenía hacer un esfuerzo. Estas son diferencias ecográficas de cómo puedo identificar uno u otro. Por ejemplo, en el GESPEF van a ver más atriopatía, la aurícula izquierda mucho más dilatada, el estrés longitudinal va a estar alterado, una serie de parámetros que podemos identificar un corazón de un GESPEF y un corazón puramente de la estenosis aórtica. Y yendo ya al SAPI, a la Partner 2, fíjense, los que tenían disfunción diastólica severa, que son los celestes, les fue muy mal respecto a los que no tenían disfunción diastólica, que son los negros, los de la curvita negra. Y si no mejoraban, es la curva celeste, porque hay un grupo que mejora, pero es menos del 40%, el pronóstico era también malo. Es decir, el problema era de dónde partías y si mejorabas. Si no mejorabas y partías mal de un grado de difusión, la supervivencia estaba alterada. Es decir, que GESPEF te altera. Y cuando digo GESPEF, estamos hablando de este lío terrible, que es el GESPEF de un montón de enfermedades, donde la palabra inflamación se expresa muchísimamente. Ahora, vamos a otro escenario, las comorbilidades. La enfermedad coronaria, esta paciente se había muerto porque había tapado una arteria, es la arteria de la señora. Y ahí dijimos, epa, esto no estaba en los libros de Kitsch y Sagawa, y va a ser un problema cada vez más frecuente, cada vez más prevalencia de estenosis aórtica a medida que envejecemos, y a su vez va la prevalencia de enfermedad coronaria, si la enfermedad va a ir junta. Entender que en la enfermedad coronaria con estenosis aórtica hay dos problemas. La microcirculación está alterada, pero el flujo coronario está alterado simplemente por esto, porque la sístole de estenosis aórtica es más corta, empieza más tarde, termina antes, y el cabezal de presión es menor. Fíjense, fruto de la disminución del flujo, pero además del comportamiento de las bolas por los gradientes de presión que genera la estenosis. Es decir, que tenemos un cabezal de presión mucho, no tan efectivo, por lo tanto ese análisis es alterado y tenemos dos tipos de enfermedad coronaria en la estenosis aórtica. La microvascular, que ya le dije, que es como la que hay en la hipertrófica, y la obstructiva, que se comporta como la obstructiva. Por eso, pasan cosas raras. El FFR no serviría en los patrones y condiciones normales, con los valores normales de un paciente 7-12, los valores, porque fíjese que este paciente, el FFR está arriba de todo, empeora su FFR con el TAVI. Esto es control antes y después de lesiones moderadas. Pero fíjense que todo lo que mejora es lo de abajo, que es los patrones de microcirculación. Es decir, yo lo que hago con la estenosis aórtica, por eso es antiisquémicamente espectacular la estenosis, es mejorar la microcirculación a los 6 meses.
mejorar el perfil o el gradiente de perfusión. Por eso el PFR no es confiable la medición antes o en presencia de estenosis con los valores de un corazón normal sin estenosis aórtica. Este trabajo es muy importante y validó esto. Arriba es el FFR, no mejora o empeora. Abajo es todo, CFR y MRR, mejora todo a los 6 meses con la estenosis aórtica curada, no tratada la enfermedad. Y los patrones de corte estarían no en 0,80, en 0,83 si yo tengo estenosis aórtica para el FFR. Y si abro la válvula sería el clásico 0,80 porque mejoré la situación microvascular y el cabezal de presión para perfundir. La estenosis aórtica, después de los 70, la enfermedad coronaria tiene más peso que la velocidad de la válvula. Es un trabajo de grupo austríaco en pacientes mayores de 70 años. Y si tenés un infarto con estenosis aórtica, te va muchísimo más. Te complicás mucho más, te morís más en el infarto y a largo plazo. Y esto aumenta la prevalencia a medida que envejecemos. Este es un clásico paciente de estenosis aórtica moderada, 1.1, 1.2, que tuvo un infarto, le fue muy mal, tuvimos que ponerle balón, una serie de cosas. Yo ahora me planteaba, si no tenemos abierto la válvula, al menos con un lo hubiese ido mejor. Fíjense cómo queda el ventrículo. Y esto es un paciente del unload. Este es el paciente que fue incluido en el unload. 1.1, tenía hasta 1.2. Creo que el unload no lo voy a hablar porque creo que tiene un problema serio de metodología y yo creo que este paciente le abrimos la válvula y le fue bárbaro. Y está vivo. ¿Qué haría la enfermedad coronaria? La caída de la fracción de eyección aceleraría. ¿Vieron? Este es el clásico librito de Bramwell. Y fíjense lo que pasa en este registro de TAVI. Las de menos del 30%, hay un grupo que no mejora, se queda igual, algo que mejora poquito, el bleed recovery, y los que mejoran, los que no mejoran directamente, son los de un 40%. ¿Qué explica esto? Fíjense, la enfermedad coronaria y el infarto previo a más allá del low flow gradient y la enfermedad renal. Por lo tanto, el análisis de la enfermedad coronaria en la estenosis aórtica es muchísimo más complejo. No hay que revascularizar todo. No hay que revascularizar todo. Inclusive, la severidad de la enfermedad coronaria puede modificar una historia, una indicación hacia cirugía y no TAVI. Y no voy a hablar de esto porque es detallado, pero sepan que hay muchos pacientes que mejor es abrir la válvula y no tocar la enfermedad coronaria. Hoy la guía europea solamente tocar lesiones de más del 95% proximales, sobre todo si es de A, y si el paciente obviamente está inestable y sintomático de su enfermedad coronaria. Y obviamente considerar la vulnerabilidad, la diabetes, la distribución de la complejidad y los accesos para decir cuál es la mejor estrategia. La fibrilación auricular impacta sobre todo la crónica. A los pacientes con estenosis aórtica que van a operarse con FA crónica le va peor en el TAVI que a aquellos que hacen la FA en el procedimiento y obviamente le va mucho mejor las sinusales. La anemia impacta en la supervivencia y sobre todo si es ferropénica. Claramente, muchas veces porque está hablando de pacientes más enfermos y con otras comorbilidades. Y después viene, ¿por qué tenemos insuficiencia cardíaca después del procedimiento? Y no puede ser lo previo, sino lo post. El número uno, los leaks periprotésicos, sobre todo del primer tiempo, tienen un impacto importante. En un ventrículo rígido, esa insuficiencia tiene peor pronóstico, un impacto sobre la vida. Y llegó a ser entre 10 y 25 y casi un 12% de los trabajos randomizados con impacto en la mortalidad. Y el otro efecto es la aparición de bloqueo rama izquierda o la densidad de marcapaso. Esto es una fábrica de insuficiencia cardíaca. También les sugiero, si tiene una estenosis aórtica y le van a poner unos marcapasos, mírenla de cerca porque se puede deteriorar y poner muy sintomática en 3 meses y a veces morirse, como me pasó. El impacto está analizado entre metaanálisis. Impacto en la insuficiencia, lo que es la aparición de bloqueo de rama izquierda, sobre todo en lo que es insuficiencia cardíaca, la aparición y marcapaso. La presencia de bloqueo de rama izquierda puede impactar en la mortalidad. Pero tenemos que entender que cuando yo abro una válvula, si bien mejoro todos estos parámetros, hay muchas cosas que no voy a mejorar que ya están previas, como tener GSPEF, como haber tenido un infarto, como tener otras enfermedades, como tener ese grado de fibrosis ya por la estenosis. Y la intervención farmacológica la tenemos que empezar a pensar antes de hacer el procedimiento. Hoy la evidencia de ir temprano con el early la podemos discutir, pero hoy ya se está planteando actuar precozmente en aquellos pacientes que consideramos mala adaptación. La DAPA en pacientes que tengan menos de 40 o insuficiencia cardíaca demostró algo interesante, bajar el endpoint combinado sobre todo a expensas de no empeorar no tanto la mortalidad como los trabajos de GSPEF que conocemos con glifosinas. Y todo este espectro de tratamiento clásico de insuficiencia cardíaca con los llamados estos fantásticos, que podemos discutirlo también, pero hay que tratarla de esa manera y seguirlos a estos pacientes. La prevención primaria importante es el trabajo CIES, que se hizo con lo que conocemos Vitorin o ezetimibe simvastatin para frenar la evolución de la progresión de la enfermedad. No pasó nada, pero sí lo que hicieron es bajar los eventos coronarios. Por tanto, la prevención primaria, hay evidencia, de la estenosis aórtica va.
Entonces, volviendo a Newton y a Max Planck, creo que la estenosis aórtica que estamos viendo ahora con más frecuencia se acerca más a un concepto cuántico que newtoniano, no es tan lineal, es probabilístico, hay muchas variables y esas variables tenemos que conocerlas. Y una es esta, podés inflamar la válvula primero. Y la válvula es un elemento biológico, no es una obstrucción. Consideramos la válvula como algo obstructivo. No, no, es una estructura biológica que tiene las mismas, le pasan las mismas cosas que a la arteria, tiene endotelio, tiene una célula que remodela. Nosotros hicimos un modelo de hipertensión, en un modelo de hipertensión hicimos que una válvula se estenose, cuando estábamos trabajando hace mucho. Nos divertíamos con estas cosas en el laboratorio, pero veíamos que es un elemento vivo. Por eso hoy el autograf, y sobre todo para países como este, es una excelente alternativa en los pacientes jóvenes, porque la válvula está viva, se repara, y es el único sustituto valvular, el autograf pulmonar, que no impacta en la supervivencia el sustituto que pongo. Yo pongo una biológica y una mecánica, ese simple hecho impacta en la supervivencia. El autograf no. Impacta sí, como vino el paciente y su historia, más bien newtoniana. Y le voy a dar una mala noticia, aquellos que tienen entre 21 y 40 tienen la válvula así ya con inflamación endotelial, los que tenemos entre 41 y 70 ya tenemos esa desorganización, y más de 60 la válvula está muy desorganizada. Esto es un estudio japonés que agarraron todos los pacientes que estaban en la morgue y le miraron las válvulas, así que mírense la válvula por las dudas. Pero el impacto es que estamos yendo hacia intervenir los distintos moduladores de la progresión de la enfermedad valvular. Y por ahí pasa también parte de la cuestión. Como bajar la presión con antihipertensivos es bajar la progresión de la inflamación. Y empecemos a meter la palabra inflación como inflamación. Como inflación nosotros teníamos, no sé cómo están ustedes, inflamación en la historia de la enfermedad. Y para ir terminando, la física newtoniana ha permitido establecer las bases del modelado hemodinámico, interpretación de muchos fenómenos macroscópicos, cateterismo. La valvulopatía de la estenosis aórtica del cateterismo viene de valor con Newton. Amo Newton, es mi ídolo. Creo que es el científico más importante de la historia porque hizo todo casi con un contenido autodidacta. Pero la física cuántica abre la puerta a una visión más detallada, precisa de procesos moleculares y celulares que subyacen a la patogénesis cardiovascular. Y vamos a las acciones. La estrategia pronóstica y terapéutica basada en la comprensión fisiopatológica de la enfermedad valvular. Yo veo un problema, nosotros estamos reformando todo, hemos chequeado todos los programas de docencia que tenemos y nos dimos cuenta, el 65% de lo que enseñamos era el para qué y casi no hablábamos del por qué. Entonces, empezamos a hablar de las enfermedades. Los chicos conocen las evidencias, la P, la inclusión de pacientes, pero las enfermedades no tienen ni idea. Entonces, estábamos tratando de poner 60% del por qué y 40% al parqueta, pues hicimos una reforma del sistema educativo, entender la enfermedad del músculo cardíaco y su historia, la enfermedad coronaria, junto a las particularidades de su coexistencia. El papel del tratamiento médico en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad coronaria, clave. Hay que bajar la presión, y bajar el colesterol y la diabetes con lo que sabemos. Acciones farmacológicas sobre la prevención de la fibrosis del VI, dapaglifosina, probablemente la empecemos a usar antes, ya la estamos usando los diabéticos, y yo la uso en los no diabéticos también, cuando tengo dudas. Acciones antiinflamatorias sobre la válvula enferma y progresión de esa enfermedad es lo que se viene. Lo que es la enfermedad valvular y coronaria, yo creo que el principal antiisquémico es abrir la válvula, por eso hay que ir más despacio. Hay que entender, decir, pará. Hay un trabajo que si abrís la válvula después le va mucho mejor que abrir la arteria después que pusiste el stent te va mejor, pero es más dificultosa por el dispositivo si es untable. La presencia de bloqueo a la izquierda y necesidad de marcapaso, hay que considerar si el RCT no es la estrategia a seguir en estos pacientes. Conociendo la enfermedad, para entender la evidencia, el orden de los factores no altera el producto, y supongo lo decía. Conocer las enfermedades y la fisiopatología aporta rigor al conocimiento científico, permite comprender el alcance de un tratamiento y las mejoras necesarias para mejorar, vaya la redundancia, el pronóstico y calidad de los pacientes. Datos en todas partes, pero información hay poca. Por lo tanto, tomemos tiempo para analizar y no tengo nada más que decir. Gracias.